Bienvenidos al Foro Virtual de Educación organizado por CRESUR, intitulado Retos de la profesionalización docente y la innovación para la mejora continua. Esta mañana voy a platicar con ustedes sobre los desafíos de la nueva escuela mexicana. Y trataré de ponerlo en el entorno de la discusión de la coyuntura actual sobre la nueva reforma educativa que inició con la aprobación de la reforma constitucional y ahorita con la discusión de las leyes secundarias. Y voy a partir del video o de algunas frases del video del secretario Esteban Moctezuma, intitulado Hacia la nueva escuela mexicana, en el inicio de los consejos técnicos escolares del ciclo escolar 2019-2020. Y es un video importante porque señala algunos de los puntos centrales de la reforma y de lo que el gobierno entiende como nueva escuela mexicana. Y vamos a ver los pros y los contras. En este video, el secretario Moctezuma dice, entre otras muchas cosas, las siguientes 3 frases. La educación va a dejar de ser homogénea para todo el país. Es una frase certera, contundente, ¿no? Ojalá que así sea, ¿no? Segundo, porque los usos y costumbres de Oaxaca no necesariamente se entienden y se practican en Sonora, ni en ninguna otra parte del país. Es absolutamente cierto, correcto, es lo que se conoce como educación contextual, ¿no? Aplicada a la situación del contexto, etcétera, etcétera. Y la tercera frase, digamos, para rematar o regar sobre mojado, es la siguiente. Va a tener que haber una aportación regional a la educación y también la experiencia local. Digamos, 3 frases no podrían ser más correctas con lo que los expertos en educación y con lo que los observadores y con los profesionales de la educación en general piensan que debe de ser o cómo debe de ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, ¿qué tenemos? ¿No? Y antes de entrar al sin embargo, ¿qué tenemos? Bueno, sería bueno decir que casi todas las reformas educativas que hemos vivido tienen muy buenas intenciones y el problema es exactamente en el momento de ejecutarlas, de implementarlas, de aplicarlas. No las buenas intenciones siempre se traducen en buenos resultados. Veamos pues. Tenemos en realidad una política educativa que todavía está muy centralizada. Lleva décadas centralizada y sigue centralizada, ¿no? Con unos currículos estandarizados y además con la singular posibilidad de crear una confusión o un caos derivada de la intención de crear un nuevo currículo, pero como no se pueden crear los currículos de la noche a la mañana, se necesita tiempo, pero a mi modo de ver, la forma en la que lo están implementando puede crear confusión. Veamos la siguiente diapositiva, donde habla de los currículos que entrarán en vigor, o más bien dicho, que ya entraron en vigor esta semana, o la semana, en esta semana, con el inicio del ciclo escolar 2019-2020. Como ustedes pueden ver en esta pequeña diapositiva, en esta pequeña tablita, ¿no? Lo que dice la propuesta de la reforma curricular es que para este ciclo escolar que ya inició esta semana, todo el preescolar deberá aplicar el currículo del 2017, es decir, el currículo de Peña, del gobierno anterior. La educación primaria deberá aplicar parte, lo que sería primero y segundo de primaria, el currículo del 2017, y para los grados de 3 a 6 de primaria, sexto de primaria, se debe de aplicar el currículo 2011, pero con los componentes de desarrollo personal y social y autonomía curricular del currículo 2017. Es decir, que vamos a tener una mezcla
del currículo de Calderón del 2011 con el currículo de Peña del 2017, mientras el currículo de AMLO se elabora en el próximo año o en los próximos 2 años. De tal forma que los niños de México en un solo sexenio van a ser educados por 3 maestros, ¿no? Calderón, Peña y López Obrador, ¿no? Es único, es histórico, es interesante, ¿no? Es curioso, ¿no? Y lo mismo sucede, como pueden ver, en secundaria, ¿no? Parte será el currículo del 17, ¿no? Y tercero de secundaria será el currículo del 11, con 2 componentes del currículo del 17. Para los siguientes años, ¿no? El 2021 pues, se aplicará como está en 19 y 20, según creo yo, pero entrará en el 2021 una parte del nuevo currículo ya elaborado, digamos, íntegramente por la actual administración, pero como ven en la diapositiva, va a entrar una vez más paulatinamente. Entonces, el nuevo currículo, que estará listo para el ciclo escolar 21-22, entran nada más para preescolar 21-22 y ya con el ciclo 22-23. Y en primaria entra en vigor para primero y segundo de primaria y hasta el 22-23 entrará para todos los grados. Primero, segundo, cuarto, cuarto, quinto y sexto. Y lo mismo sucede en secundaria. Entonces, efectivamente, vamos a tener, digamos, en los próximos 2 o 3 ciclos escolares, los primeros 3 ciclos escolares de este gobierno, una educación de 3 maestros, como mencionaba antes. Y va a quedar un currículo ya nuevo, ¿no? Integrado totalmente por el nuevo gobierno para los últimos 3 años de gobierno. A ver qué sucede dentro de 3 años. Ya en los últimos sexenios hemos estado acostumbrados a que cada sexenio un nuevo presidente, un nuevo gobierno propone una nueva reforma, propone reformas constitucionales, tenemos una nueva reforma educativa y en consecuencia tenemos un nuevo currículo. No está mal el cambiar los currículos siempre y cuando se vaya con la misma tendencia. Lo que se es que se actualizan de acuerdo a lo que nos dice la ciencia y la experiencia de la enseñanza y aprendizaje. Pero pues está un poquito mal porque pues al final del día lo que sucede es que los maestros y las escuelas pues van a tener un poquito de confusión, ¿no? Y ahí la relación con los supervisores y cómo vas a formar los maestros, qué deben enseñar, qué va a suceder, etcétera. Bueno, al final del día lo que yo creo que va a suceder derivado de esta confusión, que la entiendo muy bien por los tiempos y temas políticos, ¿no? Lo que va a suceder es que los maestros y las escuelas pues van a cortar por lo sano y se van a seguir por el libro de texto, ¿no? Y siempre y cuando los libros de texto estén actualizados, pues no habrá tanto problema. Cuando yo platico con los maestros y cuando yo platico con los directores de escuela y algunas autoridades educativas locales y supervisores, etcétera, pues yo les digo que se vayan a la esencia de lo que dice la ciencia y el aprendizaje. Porque lo que realmente hace el aprendizaje productivo, eficiente, excelente, de calidad, es lo que sucede en la escuela, lo que sucede en el aula y también lo que sucede en la familia. No podemos, digamos, y yo creo que esto es lo que le hace falta a la reforma educativa actual y que le hizo falta a todas las reformas educativas anteriores, es este enlace del cual voy a hablar un poquito más adelante, que debe existir entre la familia, el hogar y los maestros o la escuela, ¿no? Que tiene que haber, digamos, una continuidad en los hábitos de aprendizaje, en la cultura de aprendizaje, entre estos dos grandes ambientes de aprendizaje para los niños y jóvenes, que son el hogar y la escuela. Hay otros, ¿no? La calle, por ejemplo, la pantalla, ¿no? Que son también ambientes de aprendizaje para estos cerebros que aprenden sin importar dónde se encuentre uno. Pero bueno, solo nos vamos a concentrar un poquito más en el tema del desarrollo de los currículos, la escuela y la nueva escuela mexicana. El aprendizaje no ocurre ni por decreto, ni por reforma educativa, ni por currículo, ¿no? El aprendizaje en niños y en jóvenes
ocurre por lo que pasa, como lo decía hace unos segundos, en el hogar, donde es extraordinariamente importante para definir el futuro educativo, socioemocional, de aprendizaje, universitario, de trabajo, de desarrollo, de una vida plena. Lo que pasa en el hogar es extraordinario, lo que llamamos crianza. Por tanto, debemos de alguna manera ampliar nuestro concepto limitado de que la educación escolar empieza en el primer día del ciclo escolar y acaba en el último día del ciclo escolar, a una especie como de una visión continua, integral, ¿no? De la educación como un proceso constante, digamos, desde que uno nace hasta que desarrolla y llega a la vida adulta y sigue con estos procesos de aprendizaje para toda la vida. Y lo que llamamos crianza, que no es otra cosa que los hábitos de interacción, letrados, el capullo de aprendizaje que papá y mamá crean en el hogar, definirán el resto, digamos, de la educación para los niños y para los jóvenes. Dicho en otras palabras, si los pequeños nos llegan al kinder o a la primaria o la secundaria o a la prepa, los pequeños y los no tan pequeños, nos llegan desnutridos, golpeados, con tensión tóxica, la pedagogía o no puede hacer nada o puede hacer muy poco para salir adelante. Entonces, insisto, perdón la insistencia, necesitamos unirnos, amalgamar dentro de nuestro concepto de educación lo que sucede en el hogar. Y, por supuesto, la escuela, ¿no? ¿Y cuál es la esencia de esto que sucede tanto en el hogar y la escuela? No es otra cosa que la vieja fórmula de interacción humana, ¿no? Extraordinariamente importante para abrir, digamos, los poros cerebrales, por decirlo de alguna manera, para abrir los poros cerebrales y que estemos como niños y jóvenes y también adultos, por supuesto, listos para absorber nuestras nuevas experiencias. Y hay que recordar que nuestras nuevas experiencias en gran parte están determinadas por nuestras experiencias previas. Y gran parte de lo que hace que esta experiencia se incruste en el cerebro de manera positiva es que sea una buena experiencia de interacción humana, en un buen ambiente de aprendizaje. Entonces, bueno, pues reformas van y reformas vienen y ya hemos visto 5 o 6 reformas en los últimos sexenios y no más, pues no salimos, ¿no? Y tenemos los resultados de tanto de pruebas nacionales como Planea, como de pruebas internacionales como PISA, que desafortunadamente nos colocan en los últimos lugares. ¿Quiere esto decir que es una tragedia, que estamos muy mal, que la educación en México no sirve? No, ¿no? Pero sí quiere decir que las cosas podrían estar mejor, mucho mejor, ¿no? Sí nos hemos equivocado durante 6 años en observar la educación, digamos, como un proceso productivo, tipo de mercado, tipo de empresa, ¿no? En donde tenemos el insumo, el proceso de producción y luego tenemos el producto, el resultado. Porque la preparación de las mentes y de los cerebros de los jóvenes, digamos, no ocurre de la misma manera que la preparación y producción de productos físicos como un coche, una corcholata o una tortilla, ¿no? Son procesos completamente diferentes que requieren métodos de análisis completamente diferentes, en donde necesitamos imbuir, digamos, a todos los que estábamos metidos en este tema de la educación y del aprendizaje de nuevas pedagogías informadas por los hallazgos de investigación tanto nacional como internacional, ¿no? Así pues en este rosario de reformas tenemos desde la ANMED, el famoso Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de Salinas y Cedillos, hasta lo que quizás se llamen icónicamente la nueva escuela mexicana de AMLO y Moctezuma, ¿no? Todas hablan de lo mismo. Todas hablan de calidad, de equidad y cobertura. Y cuando uno va y recorre los sistemas educativos de otras partes del mundo, ¿no? Como lo he hecho yo en alrededor de 26 países y 40 sistemas
temas educativos, todos hablan de más o menos de lo mismo, ¿no? Calidad, equidad, cobertura. Quizás si está uno en los países nórdicos o muy desarrollados, las grandes potencias educativas, ¿no? Como Finlandia, como Canadá, como Nueva Zelanda, como Corea, como Japón, como Singapur, ¿no? Quizás ahí no hablen tanto de cobertura, pues la cobertura es prácticamente universal, ¿no? Pero se habla mucho de calidad, se habla mucho de equidad, se habla mucho de inclusión. Y los programas educativos de los sexenios pasados, ¿no? También hablan de calidad y de equidad. Y le ponen por ahí algunos adjetivos, ¿no? Pero al final del día son, digamos, las tres columnas, ¿no? Que van a finalmente a definir o a orientar el sistema. Ahora, bueno, pues un pequeño dato curioso es que como el tema de la calidad, por lo menos en la retórica de la administración anterior, estuvo muy de moda, ¿no? Estuvo muy insistente, digamos, en las expresiones de los administradores públicos y de los políticos sobre hay que elevar la calidad y la calidad de los aprendizajes y la mejora y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues se eliminó la palabra calidad en el precepto constitucional y se sustituyó por la palabra excelencia. Solamente que según la RAE, excelencia es calidad superior. Entonces, pues es calidad, pero más calidad, ¿no? El tema es que es calidad. Es difícil y ni los académicos se ponen de acuerdo. Entonces, bueno, como decía yo, no puede ser de otra manera, ¿no? El tema es cómo. Otra vez, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No? Y bueno, pues todas estas reformas caen en lo mismo, o han caído en lo mismo, ¿no? Cuando en realidad debieran estar hablando de centralización, perdón, cuando en realidad debieran estar hablando de centralización y contextualización como objetivos fundamentales, lo hablan, pero lo mencionan a nivel de la retórica, ¿no? Descentralización y contextualización en la retórica. Vamos a las regiones y vamos a escuchar a los maestros. Y ahora sí los vamos a escuchar. Y yo escuché en las reformas educativas anteriores, ¿no? El término vamos a escuchar. Y todo esto de que vamos a escuchar y vamos a organizar foros viene desde la famosa reforma constitucional del artículo 26 de la planeación democrática del desarrollo y los foros de consulta popular, por ahí inscritos en la ley de planeación, ¿no? Que vamos a escuchar a todas las partes involucradas para todos los sectores, incluyendo el sector educativo. El tema es que escuchar y luego convertir, digamos, la participación de miles o cientos de miles de profesores o maestros o padres de familia o expertos con diferentes visiones, con diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Y pasan entonces por los filtros, así como pasó el sexenio pasado por el filtro de la SEP para tratar de hacer sentido de lo que escucha de las personas que platican o que participan en estos foros, pues ahora también pues está invitando a participar y a que los expertos opinen y que ahora sí las maestras y los maestros opinen y que ahora sí lo digan, pero al final de cuentas va a pasar por un filtro que va a acomodar todo este tipo de opiniones y de presentaciones en lo que finalmente quieren los protagonistas o los redactores, ¿no? De la reforma educativa. Se van a tratar de hacer, digamos, van a tratar de amalgamar de las diferentes propuestas que reciben una especie de visión similar o de aportación similar a la visión que los mismos redactores de la reforma quieren, ¿no? No hemos encontrado el instrumento, no hemos encontrado la forma adecuada y quizás no existe, de que en todos estos cientos de miles de participaciones y cientos de miles de foros y cientos de miles de propuestas podamos de alguna manera democráticamente recoger la visión de todos. Y aun cuando recogiésemos la visión de todos de una manera muy democrática, bueno, cuando llegamos a la política de cualquier sector, pero la política educativa, finalmente tenemos que aterrizar en lo que dice la ciencia.
porque si no se convierte en una educación de ideología y de opiniones, ¿no? Y finalmente tenemos que ver por el bien, ¿no?, de los niños y de los jóvenes, dada la mejor experiencia científica, tanto de México como del mundo. Porque si lo hacemos de otra manera, podríamos estar cometiendo errores monumentales. Entonces, pues sí, descentralización y contextualización en la retórica, es lo que han caído, digamos, las últimas 5 o 6 reformas. Y en realidad lo que tenemos, ¿no?, es centralización y estandarización de la política y práctica educativas. El aprendizaje, estimadas amigas y amigos, el aprendizaje es un fenómeno personalísimo, y personalísimo porque ocurre en el cerebro de cada uno de nosotros, y la interacción de ese cerebro en el mundo donde nos desarrollamos, en el ambiente donde nos desarrollamos. Es lo que llamo localismo. Entonces es un fenómeno personalísimo y localísimo, por así llamarlo, ¿no? Todas las reformas tienen mucho en común, ¿no? O, inclusive esta reforma, ¿no?, tiene mucho en común con la reforma anterior, ¿no?, con la reforma de Peña. ¿Por qué? Porque todas tratan de sentarse en los cimientos de lo que dice la ciencia, ¿no? Y bueno, pues los políticos y los administradores podrán decir esto y otro, pero cuando llegan a la consulta con los científicos, bueno, pues los sientan en la mesa de la negociación científica, ¿no?, y les dicen, bueno, esto sí va a funcionar y esto no va a funcionar. Y entonces, en esos márgenes, ¿no?, se parecen y tienen muchos elementos en común. Entonces, bueno, algunos de estos los he mencionado yo en un análisis que hice detallado, así con párrafo por párrafo, casi renglón tras renglón, de la última reforma constitucional a los artículos 3, 31 y 73, donde se centra, digamos, el corazón de la reforma educativa de la era AMLO, ¿no? Y aquí están 2 URLs o enlaces donde pudieran obtener el mismo artículo. Es un artículo detallado, pero para el que quiera profundizar, lo invito a que lo consulte, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos llevar, ¿no?, la política educativa en realidad de verdad, no en la retórica, a las regiones. Y necesitamos también en realidad de verdad llevar los currículos a las localidades. ¿Cómo? Con escuelas, pedagogía y currículos que respondan a la vocación local y contextual, ¿no?, como algo así como lo que se conoce en la literatura como pedagogía o indígena o contextual, ¿no? Que la idea es tratar de desarrollar una pedagogía a partir de lo que es familiar para los cerebros y las mentes de los niños y jóvenes, a partir de su ecología, tanto ambiental como cultural y socioeconómica, lo que saben, lo que conocen, y a partir de que eso que ya es familiar al cerebro, a través de experiencias anteriores, a través de su ambiente natural de aprendizaje, a partir de ahí entonces construimos, engrandecemos, digamos, el conocimiento de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y para eso, pues, tenemos que irnos a las localidades y tenemos que pensar cómo hacer eso, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, tenemos una imagen de una escuela ubicada, ¿no?, en una zona no urbana, en una zona rural, en una zona montañosa, en una parte muy hermosa y al mismo tiempo, paradójicamente, muy pobre de México, ¿no? Esta es una escuela telesecundaria construida de manera estándar, como muchas otras telesecundarias. Yo que he andado por todas partes del mundo y visitando escuelas de todos tipos y demás, casi siempre digo yo, si uno visita una escuela mexicana, ya visitó todas las escuelas mexicanas. Si uno visita la oficina o las oficinas de una secretaría o de un instituto de educación de los estados de la República, ya visitó uno todos los institutos o centros de educación, porque prácticamente están diseñados de una forma centralizada y de una forma estandarizada, ¿no? Y bueno, en ese sentido es muy sencillo, pero al mismo tiempo nos manda el mensaje de que lo hemos hecho mal. Hemos hablado de descentralización y contextualización, pero cuando llevamos el recurso a la localidad, imponemos, digamos, la visión federal
y centralizada de hasta cómo deben de ser las aulas, cómo deben de ser los pupitres, cómo deben de ser las oficinas de las autoridades educativas. Y esto, mis estimadas maestras y maestros y estudiantes y educólogos, ¿no? Es un error. Esta es más o menos la vista, digamos, abriendo las cortinas de las aulas de esta escuela, es la vista, digamos, que tienen los estudiantes y los maestros en una escuela, en un mundo ambientalmente riquísimo. Pero no tiene que ser así, no tiene que ser centralizado, no tenemos que gastar todos los recursos nacionales en educación para construir las escuelas más hermosas. No necesitamos las maravillosas escuelas asiáticas o las nuevas y fenomenales escuelas finlandesas para salir adelante en el tema educativo. Necesitamos algo mucho más esencial. Necesitamos vocación, amor por la educación, una gran interacción, una buena crianza, ¿no? Y todo eso no requiere de muchos recursos financieros, requieren de muchos recursos humanos, ¿no? Y ese es el gran desarrollo, porque si algo tenemos en México son recursos humanos. Y tenemos maestros y familias extraordinarias, donde necesitamos un poquito de orientarnos sobre los hábitos que promueven el aprendizaje en lugar de los hábitos que promueven el antiaprendizaje. Esta es la diferencia. Esta es una escuela de las llamadas indígenas o originarias, de pedagogía originaria o de pedagogía de origen, del origen de los estudiantes, eso quiere decir ecológica, de la ecología ambiental, cultural y socioeconómica de los estudiantes, de dónde viven. Es una escuela en Canadá, forestal, digamos, no siempre está ahí, pero cada 2 meses cambia de instalación. Y bueno, cuando yo la visité, pues estaban ubicados ahí. Esta es la oficina central, la sala de maestros, la sala de reunión, donde discuten, donde platican, donde comentan sobre qué hay que hacer con los estudiantes, cómo mejorar el aprendizaje, etcétera, ¿no? Y estos son los pequeños haciendo alguna labor, tanto en grupo, como lo pueden ver ahí en el centro de la diapositiva, como una pequeña, trabajando solita, ¿no? Realizando alguna actividad señalada por los maestros, ¿no? Esta es la asamblea, ¿no? Toda la escuela, 88 niños de primaria y secundaria, con el director del lado, ustedes lo están viendo del lado izquierdo, y uno de los maestros, ¿no? Son 4 grupos multigrado, que se dividen en ocasiones donde se enseñan temas muy técnicos, pero en general son 4 grupos multigrado, con 4 maestros específicamente orientados para esto, de la localidad, ¿no? Que todos los alumnos pertenecen, digamos, a este entorno. Y entonces, a partir, digamos, de su entorno, empiezan a construir toda una pedagogía que los lleva de la localidad a la globalidad. Y en gran parte del mundo hemos confundido que porque vivimos un fenómeno de globalización o globalidad, ahora todo está definido por lo global, cuando en realidad lo que sucede a nivel de cerebro y mente es que el cerebro y la mente entienden lo global a partir de lo que entienden en lo local. Y por eso la insistencia de estas ecologías originarias o ecológicas que parten de lo que yo conozco y sé y es familiar hacia lo que es global. Y bueno, esta es una sesión de clases, una aula. Aquí pueden ver, la maestra está del lado izquierdo de la pantalla con una banda azul en la frente. Aquí hay otra maestra o un padre de familia que está ayudando a la maestra y están haciendo un análisis de las piedras que los mismos niños recogen en el bosque y se los llevan a la maestra y ahí les platica la maestra, bueno, pues la relación, digamos, de la piedra con el proceso de enseñanza y aprendizaje del tema de la maestra esté platicando en esos momentos. Aquí están llegando los niños a la escuela. Esta es la oficina más sencilla de director de escuela que he visto en el mundo. En realidad no se requiere mucho. Para la mejor oficina de director del mundo está integrada por el mejor director, ¿no? Es el director el que viste a la oficina y no es la oficina el que viste al director, ¿no? Estos son todos los recursos de la escuela. Al final ustedes pueden observar del lado derecho unos baños portátiles, ¿no?
Y entonces, ¿cómo? Bueno, pues lo que necesitamos, una vez más, en esencia, es con maestros que amen su profesión y dialoguen con la ciencia del aprendizaje, dialoguen con los expertos que están estudiando y viendo y buscando y platicando con ellos, y recogiendo datos, decir esto sí funciona, esto no funciona, esto es más adecuado, esto no es más adecuado, etcétera, etcétera. Falta un diálogo mucho más vivo y permanente entre la mentalidad práctica, contextual, real, del maestro en el aula, en la región donde viven los pequeños, con los científicos que están tratando de avanzar la ciencia del aprendizaje. Entonces, organizaciones académicas y de investigación como CRESUR, ¿no? Con mucha vocación regional, y alianzas entre normales y universidades locales pueden lograr aterrizar estos conceptos de descentralización, contextualización, pedagogía ecológica. En pocas palabras, ¿no? Pueden aterrizar las buenas intenciones de todas las reformas educativas, incluyendo la actual, en fuertes resultados. Muchísimas gracias. Y aquí les dejo algunos de los enlaces eh, para contactarme o para enviarme su opinión. O si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con mucho gusto trataré de darles respuesta a la brevedad posible. Felicidades por el foro, felicidades al CRESUR y felicidades a todos ustedes que están formando parte de este foro virtual de la educación.